Se le acercaron unos niños al maestro para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos lo regañaban. Jesús dijo: déjenlos, no impidan que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15. El Hijo de Dios acoge y está muy pendiente de las personas más vulnerables en la sociedad. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 17 de agosto, año 2019. En el ministerio de Jesús de Nazaret aparece de una manera especial la preferencia del Hijo de Dios por todas las personas vulnerables en una sociedad, por las personas que han sido excluidas, descartadas, por las personas que sufren el problema del racismo, por la xenofobia, por tantas actitudes que humillan a las personas y no les permiten expresarse y vivir digna y normalmente en una sociedad. El Hijo de Dios da un ejemplo exclusivo y un ejemplo en defensa cuando muestra unas actitudes impresionantes para con los niños, los enfermos, los vulnerables, y centra ahí la atención del reino de Dios. Se supone que hablar del reino de Dios es hablar también de un sistema de pensamiento diferente al de los seres humanos. Mientras Dios piensa en perdonar 70 veces 7, el humano piensa en guardar rencor y venganza. Mientras a Dios se le ocurre que todas las personas son importantes en la sociedad, al ser humano se le ocurre los estratos sociales en una comunidad. El Evangelio, en ese capítulo 19, da elementos suficientemente de juicio para poder pensar las actitudes de Dios frente a las personas en una sociedad. Es una buena enseñanza. ¿Cuál es la actitud de Dios o cuál es la actitud mía como persona creyente frente a una sociedad? ¿Tengo esas características que recomienda Dios o no las tengo? La primera característica de Jesús ante las personas vulnerables es agradecer por el reino presente en las personas humildes y sencillas, en los pequeños, en los niños, y lo agradece el Maestro. Y va a decir el Maestro según el Evangelio, según San Mateo, en ese capítulo 11, a partir del verso 25, te doy gracias, Padre, dice el Maestro. Toma la palabra y bendice a su Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas tan interesantes a sabios e inteligentes y se las revelaste a la gente pobre y sencilla. Jesús reconoce que los pequeños entienden el reino de Dios más que los adultos, los doctores o los muy inteligentes que pueda tener una sociedad. También el Maestro defiende el derecho a expresarse ante la comunidad, a gritar, así como lo dice el Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 15. Y aparece allí el Hijo de Dios como sacando la cara por alguien, por los niños, y dicen los sumos sacerdotes y los escribas al ver los milagros que hacía y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. El Maestro dice: ¿no habéis leído que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste una alabanza? Mateo capítulo 21, verso 16. El Maestro se identifica con los más pequeños de la sociedad, los abraza y los recibe, y dice el Maestro: cuanto hiciste con uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. San Mateo capítulo 25, verso 40. También el Maestro acoge y no escandaliza a los niños. Ese es bien interesante, cómo acoger, cómo querer, cómo brindar cariño, cómo brindar afecto sin utilizar a los niños,
sin manosear a los niños, violarles a los niños su delicadeza, su infancia, su grandeza, su santidad. Una de las palabras más duras de Jesús en contra de los que causan escándalo en los niños es el motivo por el cual los niños dejan de creer en Dios. Y Jesús les dice a aquellos tipos de personajes, mejor sería que le cuelguen una piedra de molino y lo hunden en el profundo del mar. Capítulo 17 de San Lucas, verso 1 al 2. Es imposible que no vengan escándalos, dice Jesucristo, pero hay de aquella persona que provoque un escándalo. Volverse como niños, recomienda el maestro, y coloca a los niños como profesores de los adultos. El que se haga como un niño, el que logre entender la grandeza y la vida de un niño. Capítulo 9 de San Lucas, verso 46. Jesús acoge a los niños y los bendice y los abraza. El maestro también acoge y cura. Esa es otra actitud ante los vulnerables y desplazados de una sociedad, acoger y curar. Y son muchos los niños y los jóvenes que él acoge según las narraciones del Evangelio. Por ejemplo, la hija de Jairo de 12 años, capítulo 5 de San Marcos, verso 41. La hija de la mujer cananea, capítulo 7 de San Marcos, verso 29. El hijo de la viuda de Naín, capítulo 7 de San Lucas, verso 14. El niño epiléptico, capítulo 9 de San Marcos, verso 25. El hijo del centurión romano, capítulo 7 de San Lucas, verso 9. El hijo de un funcionario real, capítulo 4 de San Juan, verso 45. Andrés, el hermano de Simón, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Ese muchacho soluciona el problema y el maestro acoge. Si hay 5 panes y 2 peces, vamos a solucionar la situación. Un muchacho aparece allí en la escena. ¿Cómo es de interesante aprenderle a la Biblia a no descartar a los demás, no despreciar a los demás, no humillar a los demás, no catalogar a las demás personas, no al racismo, no a la xenofobia? Que si eres un cristiano, no estás viviendo correctamente tu fe. Para Jesús de Nazaret, todas las personas son dignas, hijos de un mismo Dios.